Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 5. Islet. Pereshati no estaba segura de que todo fuera a ir bien ese día. ¿Por qué? Bueno, era el último día del festival. La familia real ya se pavoneaba en sus carruajes. Toda la plaza estaba repleta, pero Pereshati se sentía nerviosa. Después de su salida con el Gran Duque, él le había revelado que era probable que fuerzas rebeldes asaltaran el lugar. Por supuesto, también le aseguró que la zona estaría resguardada, y él se ocuparía personalmente de su seguridad. Así que no debía preocuparse, pero ¿cómo esperaba que no lo hiciera con esa bomba? ¿Estaba bien decir bomba en un momento así? De cualquier modo, el flujo de sus preocupados pensamientos se interrumpió cuando se percató a la distancia de la figura de Reina. Sin embargo, ¿qué hacía al lado de la cuarta princesa? Pereshati no estaba segura, y cuando se giró hacia otro lado, se dio cuenta de que incluso el conocido de Rebeca estaba allí. ¿Era posible que todo fuera una serie de coincidencias? Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, de repente sintió un fuerte tirón en su cintura. Una gran explosión sacudió el aire, el suelo crujió y gritos desesperados resonaron por todas partes. Pereshati apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría cuando alzó la vista y vio a un hombre con una daga lanzándose hacia ellos con intenciones letales. Pero antes de que pudiera tocarlos, Theo se alzó como una muralla viviente protegiéndola, y con un movimiento rápido y preciso, bloqueó al atacante y lo lanzó por los aires con una patada poderosa. La escena fue tan impresionante como fugaz, y tan pronto como el hombre cayó al suelo, Raymond se abalanzó sobre él, dejándolo incapacitado. La caótica situación había sido finalmente controlada. Sin embargo, el desconocido, aún atrapado, soltó una risa desenfrenada mientras gritaba maldiciones, vociferando que la resistencia nunca se rendiría y que algún día los Lapillion pagarían por todo lo que habían hecho. Claramente el evento que debió ser un festejo se había visto apañado por toda la conmoción y el intento de asesinato. Theo, que había recibido un corte en la cara por la explosión, sugirió que detuvieran el desfile, pero evidentemente el emperador no pensaba igual. Al final, Pereshati miró con preocupación a Tardeo. Fue entonces que una nueva sorpresa los asaltó. El atacante, que era arrastrado a pocos metros, empezó a toser compulsivamente, se tocó el pecho y finalmente se desplomó. Fue una escena extrañamente familiar para Pereshati, y cuando llegaron a la mansión, ella siguió sintiéndose como si estuviera fuera de su propia piel. El día que murió por primera vez había sido durante el festival, lo recordaba claramente. En ese momento, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, iluminando la noche con miles de centellas, como ahora. Al mirar hacia ellas, los recuerdos horribles regresaron. Una persona había muerto ese día de festival, y no había sido ella. Pero ¿qué era esa extraña sensación de incongruencia? Fue un alivio saber que ningún civil resultara herido por el atentado en el desfile. El único problema fue que el asesino que resultó feneciendo acarreó que la misma corte imperial cuestionara las acciones de los guardias del duque Lapillio. Irónico, ¿verdad? Pero ese no fue el único dolor de cabeza, ya que todavía debían descubrir quién había hecho los panfletos y los había distribuido por la plaza. Y luego estaba el asunto del bendito contrato. Sí, ese bendito contrato de matrimonio. Ay. De cualquier modo, todo debía resolverse con la mayor diligencia y en silencio. Absolutamente nadie podía saber sobre los incidentes recientes. Y así, los días pasaron, y el festival quedó como otro recuerdo. Celsius se había recuperado de su fiebre e incluso Rebeca volvió a trabajar como su doncella después de que cumpliera su castigo. Teniendo en cuenta que recibió un corte en el cuello por defender a Pereshati, se decidió que era alguien de confianza para que estuviera al lado de la gran duquesa. Por supuesto, después del incidente, Rebeca alzó una bandera roja contra su ahora ex amigo, Adeus Potson, quien en realidad era el segundo hijo del vizconde de Potson, un joven muy popular entre las mujeres por su hermoso rostro. No obstante, y pese a las objeciones de Rebeca, fue gracias a él que el tema del contrato perdido fue resuelto. Pues resultó que había sido él quien había tomado el contrato cuando nadie veía y lo guardó para evitarle problemas a la gran duquesa. ¿Quién lo hubiera imaginado, Bueno, de todos modos las cosas parecían ir resolviéndose a su modo. No obstante, la pregunta que parecía no tener respuesta era ¿cómo pudo obtener Skiff un documento como ese? La cantidad de dinero que tuvo que pagar debía ser impensable para el salario de un caballero. O quizás era por eso que Reina estaba hablando con la cuarta princesa.
Y ahora que lo pensaba, las cartas de esa joven habían cesado de llegar al ducado. Pero no era lo único que esto había cambiado. Desde el festival, Pereshati había notado que el gran duque solía llegar más tarde de lo usual. ¿Sería debido a la pregunta que le había hecho la noche del festival? Después de llegar a casa, Pereshati había sido consciente que los síntomas que el asesino presentó fueron los mismos que los de ella. Sudor, sensación de asfixia, dolor en el pecho. No había forma que no reconociera todas esas señales, y fue entonces que la pregunta que se había guardado todo ese tiempo salió de sus labios. ¿Es posible que la sangre de los Lepillion estuviera siendo distribuida de forma clandestina? Según la autopsia, el asesino se había hecho un corte en la mano con la daga que estaba bañada con veneno de cobra. Además, también se encontró detrás de sus molares pequeñas bolsas de veneno. Y aunque eran letales, ambos eran del tipo que atacaban el sistema de forma lenta, por lo que era extraño que colapsara repentinamente o que muriera de forma tan acelerada. Theo, que había escuchado directamente el informe del investigador, se negó a aceptar que fuera lo que Pereshati había sugerido. Los Lepillion eran una familia conformada por pocos miembros en realidad, y revisaban cada mes cualquier riesgo de fuga. Además, ¿quién podría beneficiarse de algo así? No fue nuestra sangre, no hay nadie que pueda sacar beneficio de ello, dijo él de forma cortante. El día había sido excesivamente largo y estaba agotado. Pero ¿cómo estás seguro de eso?, insistió ella. ¿Cómo podía Theo asegurarlo? Pero esa fue la gota que derramó su exasperación. Entonces, ¿qué me dices de ti? ¿Cómo puedes estar segura de eso? ¿Estás insinuando que nuestra familia obtiene algún beneficio de nuestra sangre? Viviendo ocultos como monstruos, ¿qué beneficio había obtenido durante todo ese tiempo? No es lo que quise decir. Pereshati se levantó de su asiento, intentando ponerse al mismo nivel que él. Pero admitir que había muerto envenenada en su vida pasada con la sangre de los Lepillion significaba reconocer que alguien estaba traficando con su sangre. La razón por la que no le afectaba era porque ya había muerto completamente por esta. Sin embargo, ¿tendría sentido para él? ¿Le creería? ¿Cómo podría hacerlo cuando ella misma no estaba del todo segura? La investigación ya ha terminado, pero tú sigues llegando tarde. Eso es porque sospechas de algo. Mira, yo también quiero estar equivocada con respecto a esto, pero ¿qué sucede si no es así? Este no es un problema que podamos solo ignorar. El silencio entre los dos se hizo más denso, roto únicamente por el retumbar de la tempestuosa lluvia afuera. Sin embargo, la única respuesta que Pereshati recibió fue el silencio, ya que Theo simplemente volvió a tomar su saco y salió de allí sin mediar más palabras. ¿Sería esa su primera pelea marital? Ay, ni siquiera eran lo suficientemente cercanos, pero al parecer esa había sido su primera pelea como pareja, pues después de ese intercambio, Pereshati difícilmente pudo ver a Theo. ¿Sí? Entendía que él estuviera enojado, también se habría sentido ofendida, y esperaba estar equivocada realmente. Pero si la sangre de su familia estaba siendo comercializada, debían hacer algo. Pero no eran los únicos que debían zanjar algunos temas, ya que esa misma tarde, después de visitar al hermano de su padre para resolver todo el papeleo de su herencia y demás, Pereshati también decidió encontrarse con su madrastra, ya que al parecer los acreedores de esta no habían dejado de llegar al condado Sahar, y como sucedía últimamente cuando la tenía al frente, Pereshati se sintió como un conejo frente a un león. No fue siempre así, por supuesto. De hecho, hubo un tiempo cuando era niña en la que admiró enormemente a esa mujer. Quería ser como ella. Fuerte, determinada, amable. Pero ahora lo único que podía pensar era que todo se había tratado de una mentira. Oímos lo que sucedió con Skiff. Nunca imaginamos que él sería capaz de hacer algo tan despreciable como eso. Incluso hace poco descubrimos que él debía grandes sumas de dinero en nombre de Reina. Y gracias a eso ahora nos encontramos en una situación económica bastante precaria. Ha sido muy difícil. Tu tío nos ha negado parte de la herencia y no nos atrevimos a pedirte ayuda ya que sabemos que estás muy ocupada. Y seguramente ya lo sabes, pero Reina ha estado haciendo lo mejor que puede. Y ahora es la doncella de la cuarta princesa. Las palabras de quien fue su madre alguna vez salieron a borbotones, pero para Pereshati era como un ruido sordo. ¿En verdad todas esas cosas importaban ahora? Sé que nuestra relación ya no es lo que solía ser, pero sigo sin entender qué fue lo que te hizo desconfiar tanto de mí como para que nos dieras la espalda. Continuó diciendo, y solo bastó con escuchar esas palabras que algo en Pereshati despertó. No fui yo quien les dio la espalda primero.
dijo Pereshati. Los ojos de su madrastra se abrieron ampliamente y trató de excusarse. Lo entiendo, fue mi culpa por permitir que alguien como Skiff entrara en nuestras vidas. ¿O es que él te dijo algo? Por favor, dime que no crees en sus disparates. Continuó derramando sus palabras antes de que Pereshati la interrumpiera. Ya es suficiente. Lo sé ahora. Sé que nosotros jamás podremos ser una verdadera familia. Los labios de su madre tartamudearon preguntando a qué se refería. ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Qué fue lo que hice mal? Su voz temblaba, sus manos de igual forma. Era una excelente actriz, pero Pereshati ya no creía en esas mentiras. Tú sabes perfectamente lo que hiciste, dijo Pereshati. Fueron palabras que dolieron desde el fondo de su corazón. Era una herida abierta que no dejaba de sangrar, y como si por fin los velos se hubieran caído. El temblor en su madrastra cesó, el silencio reinó y un suspiro escapó. Así que así es como harás las cosas, dijo la mujer levantándose. Entonces, ten cuidado. Solo los débiles persiguen ilusiones, exactamente como tu padre. Después de eso, le echó una mirada insignificante y susurró: de tal padre, tal astilla. Pereshati miró el rostro de esa mujer entre las sombras. ¿Qué estaba tratando de decir? Pero la única respuesta que obtuvo fue el eco de sus propias palabras. Tienes razón, nunca podremos ser una familia. Después de esa reunión, más preguntas surgieron en la mente de Pereshati. ¿Todo había sido por dinero? Su madrastra había tenido miles de oportunidades para matarla. Pero si era su herencia lo que quería, ¿por qué la comprometió con Skiff? Y en su primera vida, al final de su agonía, ¿por qué le reveló toda la verdad? Era como si su único propósito fuera verla sufrir. ¿Era algún tipo de venganza? ¿Qué había sucedido entonces realmente entre ella y su padre? Debía existir una razón que aún desconocía. No obstante, esos no fueron los únicos dolores de cabeza a los que Pereshati tuvo que enfrentarse, ya que cuando llegó a la mansión, se dio con la sorpresa de que Gloria Lapillion había llegado de visita y la estaba esperando. No existía nadie en el imperio que no conociera a Gloria Lapillion. Había muchas razones por las que su historia era conocida. Una de ellas fue el hecho de que se casó con su mismo pariente, y en un país donde esa costumbre no es común, ni siquiera entre primos, obviamente había mucho de qué hablar. Ella tampoco era el tipo de mujer que aparecía a menudo en los círculos sociales, y después de entregar su título, se dijo que vivió tranquilamente en las afueras en la mansión del Gran Duque. Entonces, ¿por qué razón Gloria Lapillion quería hablar con Pereshati? Me dijeron que sospechas que la sangre de nuestra familia está siendo comercializada. Era eso. Podría tratarse de descendientes de segunda línea que viven fuera de la ciudad y que tienen que tratar con muchos traumas, pero dado que Tardeo ya empezó su propia investigación, no queda más remedio que esperar. Pero si se demuestra que son inocentes, entonces tú te harás responsable de tus palabras. Dicho eso, Gloria no dijo más y la reunión terminó. Excusándose de que estaba cansada de su viaje, iría a su habitación. Pereshati, que salió del salón con las piernas temblándole aún, ahora entendía por qué esa mujer había sido la cabeza de la familia Lapillion. Era aterradora, pero ahora que lo pensaba, ¿no estaban todos los Lapillion reunidos en la mansión? ¡Santas chanclas! Y 2 semanas después, Tardeo llegó de su investigación, pero las noticias que trajo consigo fueron devastadoras. Pereshati había tenido razón. La sangre de los Lapillion había estado vendiéndose clandestinamente, pero lo más triste de todo fue descubrir que una pequeña había sido utilizada para esos propósitos. El culpable de ese acto atroz había sido uno de los doctores de la familia, Gen Lapillion, quien a su vez e increíblemente también era el padre de la pequeña. Pero ¿cómo es que habían pasado por alto algo como eso? Resultó que el hombre había caído en depresión después del divorcio, pero nunca nadie supo que había llegado a tener una hija, ya que la pequeña nunca fue registrada, ni siquiera habían reportado la fecha de su nacimiento. Y aunque ahora la pequeñita estaba recuperándose lentamente, el problema ahora era que se negaba a hablar con nadie, no soportaba tampoco ver los ojos rojos de nadie, y le temía a casi todo el mundo. Al conocerse este hecho, por supuesto, fue Gloria quien lideró las interrogaciones. ¿Razones, justificaciones, excusas? Ninguna era válida en esta situación, pero pasmosamente, Gen nunca negó ningún cargo. Sí,
Aceptó que nunca registró a su hija a conciencia, aceptó que vendió su sangre, aceptó incluso que no tenía intenciones de ocultar sus actos. Lo único que lamentó fue que el mundo no fuera conocedor de la grandeza de los Lapillion. Su sangre era mejor que cualquier veneno, ya que podía matar a cualquier persona y nunca encontrarían rastros de envenenamiento en ellos. Un arma letal mejor que cualquiera, había dicho, pero cada palabra que salía de su boca era realmente como una daga clavándose en el pecho de Tardeo. No tienes idea de lo que dices. Si eso saliera a la luz, seríamos condenados. ¡Cobarde! ¿Quieres hablar de condena? Nosotros, los descendientes indirectos, tenemos que vivir en la miseria debido a cobardes como tú. Lo que hice es por nosotros, para probar que nuestra familia es innatamente superior. ¿Qué hay de malo en eso? ¡Suficiente!, gritó Gloria más allá, harta de escuchar tantas barbaridades, pero Gen siguió hablando. De todos modos, no eres el indicado para reprocharme, ¿o sí? El ceño de Tardeo se arrugó al escuchar sus palabras. ¿De qué demonios estás hablando? Eres el capitán de la Guardia Imperial. Ganaste la guerra gracias a tu sangre. Nunca he usado mi sangre en la guerra. Nuestra sangre no es para esos propósitos y tú deberías saberlo mejor. Ah, ¿en serio? ¿Qué hay de esa mujer entonces? No te casaste porque nuestra sangre no funciona con ella. Y me pregunto, ¿cómo es que lo supiste? ¿La envenenaste, no es así? Apuesto que sí. Tú y tu profunda arrogancia están en la posición que estás gracias a tu linaje. Pero eso no significa que todos están bajo tus pies. En los días siguientes, la mejoría en la condición física de la pequeña fue notable. Los moretones aún seguían marcando su piel debido a que era difícil tratarla por el miedo que sentía. Pero por otro lado, la desnutrición era controlada gracias a los cuidados de Phineas. Sin embargo, la niña seguía sin pronunciar palabra alguna. Y una noche, mientras Pereshati se dirigía a su habitación tras una larga jornada, encontró a Selphie en el pasillo, justo afuera de la habitación de la pequeña. Pero, ¿por qué Selphie llevaba una máscara? Pues dijeron que ella parece tenerle miedo a los ojos rojos, ¿verdad? Si no puede ver mis ojos, entonces, ¿querrá hablar, su gracia? Por favor, permítame ayudar. Incluso si el tío Phineas me regaña, es mejor intentarlo, ¿no lo cree? Al escuchar sus inocentes palabras, Pereshati sonrió con ternura. Selphie era un niño increíblemente empático y gentil. ¿Cómo se le había ocurrido esa idea por sí solo? Poco después, al entrar a la habitación con cautela, ambos se presentaron amistosamente, pero tan pronto los vio, la pequeña se escondió bajo las sábanas, y la preocupación llenó el aire. Tal vez la máscara tampoco funcionaba, pero entonces su pequeña cabecita se asomó, mirándolos con sus enormes ojos rojos. Yo soy Islet, dijo con voz temblorosa. Fueron las primeras palabras que pronunció desde su llegada. Ese quizás no era mucho, pero al menos esa era una señal de esperanza y un posible camino hacia su recuperación. Después de aquel día, todos cubrieron sus ojos rojos para ocultarlos, permitiendo que Islet bajara la guardia. Con esto, su tratamiento se volvió mucho más llevadero. Pereshati y Selphie la visitaban diariamente y con el tiempo su condición fue mejorando. No solo su salud física mejoraba, sino también su desenvolvimiento. Ahora podía formar frases completas. Y finalmente un día, Islet les contó su propia historia tal como la recordaba. Dijo que siempre había estado en un solo lugar. Ni siquiera usó la palabra encierro, probablemente porque no tenía idea de lo que eso significaba. No conocía su edad, pero por su estatura y complexión podría calcular que tenía alrededor de 6 años. Tampoco sabía leer. La única persona que había visto en su vida era a su padre y una criada, quien probablemente fue quien le enseñó a hablar. ¿cuándo va a regresar papá? Preguntó entonces la pequeña. Al ver la rigidez en su cuerpecito, Pereshati comprendió que su pregunta no surgía porque lo extrañara. No tienes que volver a verlo si no quieres, le aseguró Pereshati con suavidad. A su lado, Selphie añadió con entusiasmo. Cuando te mejores puedo darte un recorrido por toda la casa. Podemos jugar juntos y hasta salir de vez en cuando. ¿No sería eso genial? Islet, que solo había conocido el dolor y el abuso en su corta vida, cerró sus ojitos y abrazó con fuerza el osito de peluche en sus brazos. Cada cosa que Pereshati y Selphie decían eran como un bálsamo en su pequeño corazón herido, y de verdad esperaba con todas sus fuerzas no tener que volver jamás a ese horrible lugar.
Habían pasado semanas desde que encontraron a la pequeña Islet. Theo había intentado arrancar a Gain la información sobre a quienes había distribuido la sangre que vendió, pero por más que lo intentó, este nunca habló. No fue hasta que Saoirse regresó de su viaje de negocios y se enteró de la devastadora noticia que decidió resolverlo personalmente. La sonrisa socarrona de Gain se desvaneció en cuanto Saoirse se plantó frente a él. Ni siquiera vio venir el primer golpe, pero Saoirse no lo dejó allí. Lo pateó, lo golpeó sin piedad hasta que el lugar se llenó de gritos, súplicas y el penetrante olor metálico de la sangre. Piedad. ¿Qué tipo de piedad se le puede dar a alguien que comete atrocidades con una pequeña? Desde ese momento, solo puede ser tratado como lo que es, un monstruo. Para cuando Saoirse terminó, Gain no había soltado ni una sola palabra aún, pero encontró un mínimo de satisfacción al verlo temblar en el suelo hecho un ovillo. La ira aún ardía dentro de ella, pero al menos había liberado parte de su furia. ¿Acaso tu corazón se ha suavizado? Le espetó entonces a su hermano. El tiempo fuera del campo de batalla te ha hecho perder el toque. Será mejor que renuncies a ser el gran duque si esta es la forma en la que resolverás las cosas. Envíalo con Cripps, él lo hará hablar. Y si no lo hace, la tortura seguro que lo hará. Tenemos que limpiar este desorden. Tú encárgate de la situación aquí, yo me encargaré del resto. Los pasos de Saoirse resonaron en los pasillos de las celdas, y mientras ella se alejaba con paso firme, Theo se quedó parado en medio del pasillo, sintiendo una terrible sensación de opresión. Las palabras de Gain aún resonaban en sus oídos, y quizás Saoirse tenía razón. ¿Qué había hecho él realmente por limpiar el nombre de los Lapillion? ¿Y en qué se diferenciaba de ese hombre? En los últimos días, la familia Lapillion estuvo ocupada tratando de resolver varios asuntos al mismo tiempo: la colecta de sangre, los rumores externos relacionados con el ingreso del registro familiar a Islet. Y con el tiempo su condición también mejoró notablemente y comenzó a dar paseos por toda la mansión. Finalmente, todos los procedimientos estaban completos y cuando Saoirse y el Gran Duque regresaron, se organizó una gran fiesta en nombre de Islet Lapillion, la nueva integrante de la familia. Por supuesto, la pequeña Islet no se mostró muy entusiasta con esto, y era comprensible. Recluida durante toda su vida, era normal que se sintiera nerviosa, ¿no? Pero cuando las puertas del gran salón se abrieron, nadie esperó que la fiesta en realidad se convirtiera en una fiesta de máscaras. La niña, que en un principio se había mostrado asustada, pronto sonrió ante todos. La idea de Selfius había funcionado, y Pereshati no podía estar más que orgullosa y contenta por ello. O así fue, hasta que sintió la presencia de Theo a su espalda. Después de varias semanas, esta era la primera vez que lo veía apropiadamente. Ni siquiera habían tenido oportunidad de cruzarse, mucho menos de entablar palabra en esos días ocupados. Así que cuando él se plantó a su lado y soltó un Gracias, la pelea de antaño y la extraña tensión finalmente había desaparecido. La pelea de pareja había terminado. El clima hoy era perfecto. Islet había soñado con ver las flores y con Selfie libre de la escuela, una fiesta del té al aire libre parecía una idea maravillosa. Pero, ¿por qué de pronto el Gran Duque había decidido acompañarlos también? ¿Qué pasa con los demás?, preguntó Pereshati entonces, tratando de entender. Están ocupados, fue su respuesta. ¿Y él no? Pereshati contuvo las ganas de preguntarle por qué lo seguía, pero optó por continuar su camino, con él detrás de ella en un silencio que se alargaba dolorosamente, sepultando palabras no dichas y emociones no expresadas. Yo quería... dijeron ambos al mismo tiempo, y al darse cuenta de ello, se miraron incómodos hasta que Theo le cedió la palabra. Antes... creo que estaba un poco molesto y debido a eso te presioné más de lo necesario. Quería disculparme contigo en cuanto regresaras, pero las circunstancias... No tienes que hacerlo, dijo él interrumpiéndola. Sus ojos rojos ensombrecidos bajo el ala de su sombrero obligaron a Pereshati a alzar la mirada para ver mejor su rostro. Esa vez fue mi culpa por no hacer un juicio razonable. Lo que dijiste entonces no estaba equivocado. Fui yo quien estaba mal, así que debería ser yo quien se disculpe. Pero antes de que Theo pudiera terminar su disculpa, la voz de Selfie los interrumpió desde lejos, ajeno a la conversación íntima que tenían. Y así, la atmósfera del momento se desvaneció y Theo, con un gesto, los alentó a seguirlos. Poco después, Pereshati observó con gran satisfacción cómo Islet admiraba todo su alrededor. Los pétalos rosas caían suavemente y la niña reía a carcajadas, disfrutando y jugando con Selfius. Era una escena tan tierna que llenaba
llenaba el corazón de Pereshati de alegría. Sin embargo, al notar que estaba sola nuevamente con Theo, decidió iniciar una conversación. Las asperezas entre ellos habían sido limadas y ahora sentía la necesidad de hablar con él. Le preguntó si, ahora que el festival había terminado, por fin se mudarían al Gran Ducado donde originalmente debían estar. Theo respondió que de momento no era posible. El tema de los rebeldes en la capital seguía sin resolverse, y esa era la principal razón por la que había sido llamado. Por otro lado, le aseguró a Pereshati que no debía preocuparse por nada. No importaban las circunstancias, el contrato que habían firmado seguiría en pie. Al escucharlo, Pereshati aprovechó el momento para agradecerle por todas sus consideraciones y por velar siempre por su seguridad. Después de eso, un silencio se extendió entre ambos, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio más llevadero, casi reconfortante. Mirando a su alrededor, Pereshati vio los pétalos de cerezo caer como una lluvia delicada. Y entonces dijo: ¿Has hablado con Islet? Creo que deberíamos ir con ellas. Vamos, Sucrecia, dijo levantándose y girándose para unirse a los niños que seguían jugando a lo lejos. Theo, cuyos ojos habían estado en gran parte ocultos, alzó la mirada, y un nudo se formó en su pecho al verla. Los ojos dorados de Shasha brillaban con una calidez que reflejaba la belleza de la primavera. Su cabello rosa ondeaba en el viento, resplandeciendo como un campo de flores en plena floración. Era una escena tan hermosa que no pudo apartar la mirada. Y cuando se dio cuenta de que la había estado observando con intensidad, Theo bajó la cabeza apresuradamente. Su garganta estaba seca, sus mejillas sonrojadas, y una pregunta nueva surgió. ¿Qué era ese sentimiento palpitante que florecía en su corazón? Si el video te gustó, apreciaría que comentaras algo, que le dieras manito arriba y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Muchas gracias, esto es Kawoines y nos vemos en un próximo video.